tardes. Espero todos se encuentren bien. Perdonen por el inconveniente que les envié un link provisional, pero era solamente en caso que la licenciada no se pudiera conectar el día de hoy. Pero en vista que ya estamos acá, vamos a dar para que nos alcance el tiempo, vamos a comenzar de una vez. La licenciada el día de hoy se encuentra ejerciendo su derecho y deber de voto en el CANG, entonces el día de hoy nos está acompañando de forma remota. Ella sí está presente en la sesión virtual, pero en vista que ya nos quedan poquitos días de clase, entonces vamos a avanzar siempre con nuestra Declaración Universal de los Derechos Humanos, para que la puedan tener a bien. Y no sé si se recuerdan que el día miércoles, dígame, Alma. Dice, licenciada, buenas tardes. ¿Sí? Se escucha así con eco. Se escucha con eco. Vamos a verificar. No, licenciada, a mí sí se la escucha bien. ¿Sí se escucha bien? Ha de Sí. ser el internet de ella, Liz. Sí, se escucha. Muy Se escucha excelente, licenciada. Muy bien. Sí, tal vez sea su conexión, compañera. Atendiendo a que el día de hoy está un poquito complicado el clima y tengo conocimiento que hay zonas de la ciudad donde no está funcionando bien la señal de internet. Si hay alguno que realmente tenga mucho problema, solamente se queda con pendiente, ¿verdad? Si en dado caso yo le llego a llamar y puede desconectar su cámara. Retomando la idea, tal vez María Isabel, disculpe, ¿me podría apoyar apagando su micrófono? Gracias, le agradezco. Bueno, continuando, el día de hoy vamos a marcar nuestra Declaración Universal para que así tengamos ya pues un apoyo a la hora de poder fundamentarnos, ya que nos va a servir en la evaluación final. Como les decía, el día de hoy la licenciada está ejerciendo su derecho y deber de voto. No sé si alguien sabe en qué pacto o convenio internacional de los derechos o en qué generación encontramos el derecho al voto. Solamente a manera de iniciar con el tema. En el de primera generación, licenciada, en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. Así es correcto. Le agradezco mucho, compañero. Bueno, entonces vamos a iniciar. El día miércoles creo que marcamos los primeros 3 artículos, ¿verdad? Colocando epígrafes y fundamento constitucional. ¿Alguien que me pueda recordar que haya marcado? Sí, es correcto, los primeros 3 se estuvieron marcando. Yo tengo hasta el 5 de la tortura. Perfecto. Hasta el 5. El 5, prohibición contra la tortura y el trato denigrante. Bueno, el artículo número 6, para que lo puedan marcar, es el reconocimiento de la persona ante la ley, que fue el que la licenciada tuvo a bien mencionar en la clase del día anterior. Y para que puedan hacer una anotación, lo podemos concatenar con el artículo número 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En línea, continuamos con el artículo número 7, que ese también se le dio lectura el día de ayer, que es el derecho a la no discriminación. Disculpe, Rebeca, perdón, es que mi señal estaba como entrecortada y no le escuché bien lo que dijo antes en el artículo 6. Ok, artículo 6, reconocimiento de la persona ante la ley, derecho del reconocimiento de la persona ante la ley.
y puede anotar el fundamento constitucional, que es el artículo 1 de la Constitución. Muchas gracias. Con gusto. Continuamos con el artículo número 7, es el derecho a la no discriminación, y su fundamento constitucional lo encontramos en el artículo 4 de la Constitución siempre, ¿verdad? En el artículo número 8 es el recurso ante tribunal competente. Y lo vamos a relacionar con el artículo 29 constitucional. El artículo 9, el derecho a la libertad o no detención ilegal. Dígame. Perdón, licenciada, ¿qué artículo constitucional dijo del 8? Perdone. Artículo 29. Gracias. Creo que voy a hablar un poquito más despacio porque así pueden copiar bien. Disculpe, Ligda, ¿qué Dígame. ley estamos trabajando? Porque tal vez yo no escuché ayer y yo estoy confundida. Disculpe. Es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como no tiene los epígrafes o no todas las leyes vienen con, perdón, no todas las declaraciones vienen con los epígrafes marcados, entonces yo les estoy diciendo qué derecho es el que encontramos en cada artículo, y para que ustedes puedan fundamentarse bien el artículo constitucional para que lo puedan agregar. Oh, sí, sí, porque solo yo estaba viendo, pero solo dice, así como el 9 dice, nadie podrá ser ¿cómo es? Arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Así es. Entonces es el derecho de libertad o derecho a la no detención ilegal. Derecho de libertad. O no detención ilegal. Y este lo vamos a relacionar con el artículo número 6 constitucional. Disculpe, Ligda. ¿No me puede decir el 8 y el 7? Disculpe, es que estaba confundida, gracias. Ok. Artículo 7, no discriminación. Derecho a la no discriminación. Y lo relaciona con el artículo número 4 constitucional. El artículo número 8 es el derecho a recurso ante tribunal competente. Y lo relacionamos con el número 29 constitucional. Gracias, Ligda. Con gusto. ¿Ya todos estamos anotados del artículo 9? Perfecto. Continuamos. El artículo número 10 es el derecho a audiencia pública y justa. Me parece que este no lo... no, este sí lo leímos el día de ayer. Y este lo podemos relacionar con el artículo número 9 constitucional. Artículo 9, dijo licenciada, disculpe. 9, así es. 9 constitucional. Disculpe, dijo derecho de audiencia justa, nada más. Audiencia pública y justa. Gracias. Continuamos con el artículo 11 y este es el derecho a la presunción de inocencia. Lo vamos a relacionar con el 14 constitucional, artículo 14 constitucional.
Continuando, dígame Ruth Lima. Disculpe, licenciada, lo marqué sin querer, perdón. Ah, no se preocupe. Bueno, el artículo número 12 es el derecho a la privacidad o derecho a la intimidad personal. Perdone, dijo a la privacidad y disculpe. O intimidad personal. Gracias. Con gusto. Y lo vamos a relacionar con el artículo número 3, 24 y 25 constitucional. Muy bien. Y el artículo 13 es el derecho a la libre locomoción. Me parece que este es el que nos toca empezar a desarrollar el día de hoy, ¿verdad? Derecho a la locomoción, me dice. Disculpe. Libre locomoción. Ayer llegamos hasta el 14. Ya no Muy sé. bien. Gracias. El derecho a la libre locomoción lo vamos a relacionar con el artículo 26 constitucional. Muy bien. Y el artículo 14 es el derecho de asilo. Y este lo vamos a relacionar con el artículo 27 constitucional siempre. Bueno. ¿Qué artículo dijiste, disculpa? El artículo 14 es el derecho de asilo. Y lo relacionamos con el artículo 27 constitucional. Gracias. Con gusto. Bueno, vamos a iniciar con el artículo 15. Entonces, aprovechando que Ruth Lima tiene su mano levantada, le voy a solicitar que lo lea, por favor. Disculpe, licenciada, fíjese que voy manejando. En 10 minutos llego a mi casa. Bueno, no se preocupe. Disculpe, gracias. Vamos con Diego Hernández. Artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Numeral 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Numeral 2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Gracias. Como bien lo mencionó el compañero, el artículo 15 es el derecho a la nacionalidad y este lo vamos a relacionar con el artículo 144 constitucional. Disculpe, el artículo constitucional, disculpe, Alita. Perdón. No tenga pena. 144. ¿Cuál es el nombre del derecho, perdone? Derecho a la nacionalidad. Gracias. Con mucho gusto. Como bien estipula este artículo, es que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y también tiene el derecho a que no sea violentado o que de forma arbitraria se le vaya a cambiar su nacionalidad.
Tal vez compañera Melanie Nicole me apoya con su micrófono. Perdón, licenciada. No tenga pena. No tenga pena. El día de hoy voy a ir avanzando un poquito rápido para que tengamos a bien terminar de marcar los 30 artículos y cuando ya la licenciada nos pueda acompañar, poderlos ir desarrollando un poco mejor. No sé si están de acuerdo. Sí, buenísimo. Va, ok. Vamos a continuar con el artículo número 16. ¿Alguien que me apoye con la lectura? Artículo Los 16. hombres, perdón, ¿puede leer tu compañera? Gracias. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad nubil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 2. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado. Muchas gracias, Yuma. Bueno, en este artículo encontramos el sustento del derecho a la familia y también del derecho a la religión, haciendo mención en que los hombres y mujeres tienen derecho a casarse, a fundar una familia, sin ninguna limitación por motivos ya sea de raza, nacionalidad o religión, como ustedes lo pudieron escuchar. Este artículo lo vamos a concatenar con el artículo 47 y 48 constitucional. Entonces queda como nombre solo derecho a la familia. Y derecho a la religión. Gracias. Un gusto. Y derecho al matrimonio. Repito, lo concatenamos con el artículo 47 y 48 constitucional. ¿Quién era el otro compañero que iba a leer para que me apoye con el artículo número 17? Artículo 17. Gracias, compañera. Licenciada, perdón. Gracias. Numeral 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Numeral 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Únicamente. Gracias. Entonces, en este artículo encontramos el fundamento del derecho a la propiedad. Y como bien menciona, la persona tiene derecho a la propiedad de forma individual o colectiva. De forma arbitraria no se le puede privar a que tenga este tipo de posesiones, porque si no estaríamos incurriendo en algún tipo, dependiendo cuál sea la forma de intromisión que exista ante la propiedad. Existe la intromisión a la propiedad privada, la usurpación de propiedad, si no estoy mal, y así mismo podemos seguir encontrando muchos otros tipos, ¿verdad? Este lo vamos a relacionar con el artículo 39 constitucional. ¿Qué número de artículo constitucional, disculpa? 39. Pasamos al artículo 18,
Priscila tal vez me ayuda a leerlo. Sí, licenciada. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Muchas gracias. Aquí encontramos fundamentado la libertad de pensamiento, el derecho a la libertad del pensamiento, conciencia y religión. Y a su vez lo vamos a relacionar con el artículo número 36 de la Constitución, por favor. Disculpe, ¿qué artículo dijo? El artículo número 36 de la Constitución. Perdón, licenciada, y digamos que como también es derecho de libertad de pensamiento, podría ser también el artículo 35, ¿no? O solo el 36. El 35 lo vamos a relacionar con el siguiente artículo, pero si usted considera pertinente, también lo puede relacionar. Gracias, licenciada. A usted gracias. Bueno, artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de las fronteras por cualquier medio de expresión. Cabe aclarar que siempre hay que hacerlo de una forma responsable, ¿verdad? Y sin ofender a nadie. Aquí encontramos el derecho a la libertad de opinión y expresión y lo vamos a relacionar con el artículo 35 constitucional. Derecho a la libertad. ¿De qué, disculpa? A la libertad de opinión y expresión. Una pregunta, ¿con qué artículo se relacionó? Con el artículo 35 constitucional. Muchas gracias. Con gusto. Le ayudo con el 20. Por favor. Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Número 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Muchas gracias. En este artículo encontramos la libertad de reunión y asociación. Siempre y cuando sea pacífica, ¿verdad? Cabe recalcar. Y lo vamos a relacionar con el artículo 34 y 35 constitucional. Perdón. ¿Alguien me apoya con el artículo número? Kimberly, lo vamos a libertad de reunión y asociación pacífica, artículo 34 y 35 constitucional.
¿Alguien que me apoye con la lectura del artículo 21? Yo, licenciada. Gracias, Gabriel. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Numeral 2. Toda persona tiene derecho a acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Numeral 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto y procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Gracias, Gabriel. Aquí Licenciada, encontramos... ¿Mande? perdone que la interrumpa, licenciada. En Dígame. el artículo anterior, en el 20, Ajá. usted nos indicó que ahí tenemos nosotros el derecho de la libertad de reunión y libertad de asociación. Y Asociación nos pacífica. dijo que eso, ajá, y que Ujú. eso lo podríamos concatenar con los artículos 34 y 35 de la Constitución Política de la República. Pero fíjese que yo veo que es el artículo 33, el derecho de reunión, y el 34, que es el derecho de asociación, pero no sé si estaré mal, porque el 35 es la libertad de emisión de pensamiento, Tiene toda la o razón. no sé, Sí, tiene toda la Sí, razón. compañero, así es. Así Sí, es. va a ser el 33. Va a ser el 30. Entonces perdón la equivocación. Es el gracias, 34 y licenciada. el 33. Muchas gracias, le agradezco mucho, Carlos. Continuando, el artículo número 21, encontramos el derecho a la participación en el gobierno. Y lo vamos a concatenar con el artículo 136 constitucional. Artículo 22. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad, al libre desarrollo de su personalidad. En el artículo número 22 encontramos el derecho al trabajo, condiciones justas. El derecho al trabajo y condiciones justas. Perdón. Disculpe, Leita, por estar yo avanzando a leer ese artículo. Ajá. ¿Qué derecho dijo en el artículo 22? Porque yo solo marqué, ve que ahí dice, tiene derecho a la seguridad social. Sí. Y tiene Pero ¿cómo? derecho al trabajo y condiciones justas. Sí podría ser el 101 constitucional, licenciada, perdón. Así es. Es el artículo número 101 constitucional. Sí. Me dijo derecho al trabajo y condiciones justas. Así es. Lo agrega junto al de seguridad social. Ah, ok.
El artículo 23, ¿alguien que me apoye con la lectura? Yo, licenciada, buenas tardes. Gracias, Brenda. Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquiera otros medios de protección social. 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Gracias, Brenda. Aquí también vamos a encontrar el derecho al trabajo y el derecho a la afiliación sindical. Disculpe, ¿puede repetirme la segunda? Derecho a la afiliación sindical. Gracias. Con gusto. Y este lo vamos a concatenar siempre con el artículo 101 de la Constitución y el artículo 102. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Aquí encontramos el derecho al descanso y al ocio, y también lo vamos a relacionar con el artículo 102 de la Constitución. Si queremos ser más específicos, serían las literales H e I de la Constitución Política, del artículo 102. Perdone, licenciada, ¿podría repetir qué derecho es este del 24, por favor? Derecho al descanso y al ocio. Lita, ¿qué significa ocio? ¿Es como un tiempo libre, no? Vamos a buscar una definición más concreta y luego la vamos a desarrollar. Según el diccionario de la Real Academia Española, el ocio se define como la cesación del trabajo, inacción o total omisión de la actividad. Lo podríamos relacionar como un sinónimo de un descanso o de una holganza, diferenciando lo que no es ser holgazán, ¿verdad? Sino que es un momento en el que usted se puede relajar. Perfecto, gracias, Lita. Con mucho gusto. Y los literales H e I, para ser más específicos. Víctor, todavía no he enviado la asistencia. Gracias por recordarme. Le ayudo con el siguiente si quiere mientras usted hace lo de la Pregunta, asistencia. licenciada. ¿Hasta Dígame. qué horas tenemos para mandar la foto mañana?
la foto de la siembra del arbolito a más tardar a mediodía. Gracias. Con gusto. Le agradezco, Yuma, si me apoya. ¿O quién era? Marielos, ¿verdad? Sí, yo. Va. Muchas gracias, Marielos. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedades, invalidez, viudez, vejez u otras cosas de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Número 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a los cuidados y asistencias especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. Le agradezco. En este artículo encontramos el derecho a la vida digna. Y para fundamentar constitucionalmente este artículo, tenemos muchos artículos, vale repetir. Comenzando con que el Estado debe proteger a la persona y a la familia, que sería el artículo 1. Y que son deberes del Estado, artículo 2. La protección de la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral. El artículo 3, el artículo 4. También pueden agregar el artículo 100, que es de la seguridad social, el 101, que es el derecho al trabajo. Entonces, en este artículo 25 específicamente, yo les recomiendo que ustedes hagan una lectura de los artículos de la Constitución, porque si ustedes se pueden dar cuenta, todos los derechos humanos y muchos de los artículos de la Constitución recaen en este derecho, que es el derecho a la vida digna, que seamos tratados por igual, que tengamos igualdad ante la ley, el bienestar, la alimentación. La alimentación y nutrición la encontramos en el 98 constitucional, por si lo quieren agregar. Entonces, acá no solamente hay un artículo, sino que es una recopilación de todos los artículos que hemos ido anotando en nuestra declaración. Voy a pasar a leer el artículo 26. No, Kevin, el arbolito lo tienen que enviar, o la foto del arbolito la tienen que enviar el día, a más tardar, el día de mañana a mediodía. Lita, perdone, ¿de esa foto es solamente del arbolito o uno tiene que salir ahí con el arbolito? Preferiblemente que podamos ver que ustedes están participando, ¿verdad? Ah, bueno, gracias. ¿Quién levantó la mano? Yo, licenciada, buenas tardes. Una pregunta, para la foto del arbolito, ¿podemos hacer como un collage, viendo así como cuando estamos sembrando y todo ese tipo de cosas? Estaría bien. Sí, genial. De hecho, ya he recibido, paréntesis, de hecho ya he recibido varias fotos muy bonitas, por cierto, las he estado viendo todas, y varias personas me han hecho un collage, han puesto 4 fotos, con, digamos, como el proceso desde que hacen el agujero en la tierra, que ya, inclusive recibí una de que el arbolito ya iba viajando en el carro, muy bonita, la verdad. Entonces, sí les recomiendo, por favor, que la envíen. Son unos puntitos extra. Ustedes saben que por un puntito se llora también, entonces háganlo, no pierdan la oportunidad de mejorar la nota. Así como hubo notas muy buenas, pues queremos que todos podamos culminar con éxito, entonces no dejen de enviar la fotografía. Bueno,
Vamos a pasar con el artículo 26. Ya tenemos poquitos minutos, entonces alguien que me quiera colaborar, ya solo nos faltan 4 artículos. Yo, licenciado. Muchas gracias, Gabriel. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria, la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto pleno desarrollo de la personalidad humana y de fortalecimiento al respecto de los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos, religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Muchas gracias. Aquí encontramos el derecho a la educación y este lo vamos a relacionar con el artículo 71, 72 y 73 constitucional. Setenta y uno, 72, 73 y agreguemos el artículo 74, que es la educación obligatoria, que los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir una educación. Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social, internacional, en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Dígame, Cheryl. Sí, disculpe, tocaba el artículo 27. Ah, perdón. Quiero terminar rápido, disculpe. Artículo 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas que sea autora. Aquí encontramos, Aquí encontramos el derecho a la participación en la vida cultural. Y este lo vamos a relacionar con el artículo 57 al 65 constitucional. Donde encontramos el derecho a la cultura, identidad cultural, protección e investigación de la cultura. Siempre les recomiendo que los puedan leer, ¿verdad? ¿Le ayudo con el 28? Por favor. Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados, en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Muchas gracias. En este artículo 28 encontramos el derecho al orden social e internacional justo.
Ay, el segundo Lick, no lo disculpe, ¿puede escuché. repetir? Perdón. Voy a Sí, repetir. Lick. Voy a repetir. Gracias, disculpe. Derecho al orden social e internacional justo. Dígame, Cheryl. Sí, Lick, le ayudo con el artículo 29. Con gusto. Solo voy a dar el fundamento constitucional, que sería el artículo 46, que es la preeminencia del derecho internacional, ¿verdad? Y lea, por favor, Cheryl. Gracias, licenciada. Artículo 29. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Muchas gracias. Aquí vamos a encontrar las responsabilidades respecto a la comunidad. Perdón, es derecho a la comunidad, ¿no? Son responsabilidades respecto a la comunidad. Y este lo vamos a relacionar con el artículo 135 de la Constitución, donde encontramos los deberes y derechos cívicos. Le leo el artículo. Sí, por favor. Artículo 30. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo, a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Bien. Muchas gracias. Y en este artículo vamos a encontrar, por así decirlo, las prohibiciones o las limitaciones a los derechos. Y a su vez también lo vamos a relacionar con el artículo 46, que es de la preeminencia del derecho internacional. Perdón, Leida, ¿artículo qué dijo? El artículo Perdón, 46. licenciada, ¿qué derecho a qué dice usted 30? El artículo 30 son las limitaciones de los derechos, o podría decirse las prohibiciones, ya que indica que ninguna persona o grupo de personas podrá realizar actos tendientes a la suspensión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Pedro Andrés. Hola, licenciada, buenas tardes, mucho gusto. Mucho gusto. Disculpe que regrese a un tema anterior, pero es que me pareció muy interesante, porque cuando hablábamos del artículo 24, Ujú. a mí me entró la misma duda que Marielos, ¿verdad? De qué significa la palabra ocio. Y Ujú. pues tiene razón. Aquí en la Real Academia Española dice cesación del trabajo, inacción o total omisión de actividad, pero me Ujú. gusta un poquito más la definición número 3. Ujú. Obras de ingenio que uno forma en los ratos que le dejan libres sus principales ocupaciones. Ok. O sea que realmente el ocio no es perder el tiempo, es ese momento de creatividad del ser humano que nos permite crear el arte, la música y demás cosas que valen la pena en la vida. Así que creo que Así esa es es. una definición un poquito más acertada. Eso es todo, licenciado. Sí, agradezco su aporte. Por esa razón es que yo les decía que es un momento de holganza, no de holgazanería, porque holgazanería es, no sé, como descuidado, como sin un propósito. Pero cuando ustedes tienen un momento de ocio, ustedes pueden realizar actividades que les gusten. Por ejemplo, un ejemplo, a mí me gusta leer. Entonces, en mi momento de ocio, posiblemente me gusta leer sobre algún tema distinto al académico y, no sé, tomar una tacita de café, estar con mis mascotas o con mi familia. Entonces, ese es un momento sano, ¿verdad? El ocio tiene que ser principalmente o debería de ser sano para que usted se pueda desarrollar creativamente. Hay personas que como ocio toman realizar algún hobby y, no sé, bailan, practican algún deporte, cantan. Yo en lo personal no canto bien, entonces no voy a hacer eso, pero cada quien es libre de realizarlo. Ya son las 17:09, ahorita le doy la palabra a Cheryl. Yesenia, yo también tuve que sembrar mi arbolito en una maceta ya que no pude ir al lugar al que quería ir por el tema de la lluvia, pero pues por la premura del tiempo puede enviar la fotografía así, pero siempre les recomiendo que cuando ya el arbolito crezca, pues lo cambie a un área más apta, porque si no se va a morir y no va a cumplir el propósito del cual es la actividad. Cheryl Mazariegos. Sí, licenciada, disculpe. Sí. Solo el fundamento del artículo 30 era el artículo 46. Así es, la preeminencia del derecho internacional. ¿Y el del 29, disculpe, licenciada? El artículo 29, permítame que yo también acá. Artículo 135. Vamos a ver. Sí, artículo 135. También 135 o 145. No, 135, que es el referente a deberes y derechos cívicos. Muchas gracias, licenciada. Con mucho gusto. Igual siempre les recomiendo que marquen sus normas, sus cuerpos normativos, les va a servir a la hora de las evaluaciones. Por último, se recuerdan que, les voy a leer el artículo 44 constitucional y con esto vamos a terminar porque ya nos pasamos el tiempo. Y acá encontramos artículo 44, derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular. Serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos de la Constitución garantizada. Y aquí vamos a encontrar en este artículo constitucional el fundamento, ¿verdad? Que lo pueden agregar a su declaración sobre la inherencia de los derechos humanos. Fundamento del artículo 30 sería el artículo 46, Silvia. Muchas gracias, licenciada. Con mucho gusto. Bueno. Perdone, licenciada.
Dígame. ¿Usted sería tan amable de repetirme el fundamento del artículo 23, por favor? Artículo 23. Por favor, perdone. El 101 y el El 102. 101 y 102, así es. Muchas gracias. Con mucho gusto. Una persona me estaba escribiendo que tuvo problemas respecto a llenar su asistencia. Todos los que estamos reunidos pudimos llenar asistencia. Yo no la he llenado. Ah, Sí. bueno. Sí, licenciada, Yo lo todo lo dejo de llenamos. último. Gracias, Si Lick. no me desconcentro si empiezo a llenar la asistencia. Ah, ok. Bueno, entonces el día de hoy, compañeros, vamos a dar por concluida la actividad. Cabe recordar que los vemos el día lunes. El día lunes espero ya que podamos contar con la participación de la licenciada. Ella nos ha estado escuchando seguramente. Y para que podamos desarrollar un poquito más los temas, como les dije el día de hoy, me interesa que tengan sus leyes marcadas. Siempre denle una leidita a los artículos constitucionales para que puedan tener a bien la información completa. Dígame, Edwin Rolando Sosa. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Con una consultita. Dígame. El día martes va a haber feriado. Así es. Entonces ya hay calendario para los finales, disculpe. Sí, de hecho ya solamente nos quedan 2 clases virtuales, el día 24 y el día 26. Derivado que Coordinación programó los exámenes finales el día 27. Siempre en horario de clase. Entonces vamos a estar anuentes, ¿verdad? Cualquier tipo de información oficial que podamos tener. Yo siempre les voy a estar haciendo el recordatorio. Y a su vez, el día 25, yo estoy pasando los cuadros de zona. Hay algunas personas que ya nunca volvieron a llenar zona y hay algunas personas que me ha costado mucho consignarles su asistencia, consignar la asistencia, no la zona, la asistencia, porque no llenan bien el formulario. Entonces, yo sé que ya vamos a terminar, pero siempre para que lo tengan presente en futuros cursos, o no sé si están llevando más de un curso, traten de verificar, porque si, digamos, yo solo filtro la hoja de cálculo de Excel, muchos no tendrían asistencia. Entonces yo la reviso uno por uno para que ustedes sí la vayan a tener. El 25 por la tarde yo voy a compartirles el cuadro de asistencia, ya que como ustedes saben hay una cantidad de inasistencias justificadas. Entonces, si hay alguien que tiene alguna inasistencia y ustedes tienen la forma de comprobar que estuvieron en la clase, pues con todo el gusto se las voy a corregir. Pero como somos bastantes, les suplico que ese día me vayan a tener un poquito de paciencia si les estoy contestando despacio en WhatsApp. Y eso sería todo. Licenciada, disculpe, ¿cuánto vale el examen final de puntos? La asistencia tiene valor de 20 puntos y el examen final tiene valor de 30 puntos. Para hacer un total de 100 puntos con el examen parcial que costaba 50 puntos. Bueno, gracias, licenciada. Con gusto. En la valoración del arbolito, recuérdense que esos son puntos adicionales, ¿verdad? Entonces, para que mejoren la nota. Bueno, gracias, muy amable. Con mucho gusto. Entonces, feliz fin de semana para todos. Gracias, Lick, igualmente. Muchas gracias. Feliz Buenas tardes. Buenas tardes. Feliz tarde para todos.